En, que has tenido esa dificultad. Entonces, bueno, esperemos que vamos a hacer una pequeña contextualización de lo que hicimos ayer en un momento para que te hagas una idea así por encimita para cuando puedas ver la grabación, entonces reconectes información. Ojalá se normalice pronto esa situación. ¿En dónde estás? ¿En qué país? En Venezuela. Ok. Bueno, hay que eh, conectar con nuestros recursos de paciencia, con nuestros recursos también de aceptación, ¿no? Que estamos viviendo situaciones siempre que intentan sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros. Entonces, bueno, se responde con lo que hay, como tú dices. Hoy te tocó con datos, vamos a ver que te aguanten. Bien, bueno. Y te saludo, Mirna, ya que te veo. Gracias, gracias por tu conexión ahí con Camarita. Bueno, entonces arranquemos nuestra sesión de hoy, nuestra apertura. Ya saben que me gusta hacer como un pequeño ejercicio de recuperación de información. Todos los días la hemos hecho de diferente manera, como para tratar de estimular a nuestro cerebro a través de diferentes vías, ¿cierto? Resiliencia, sí, señora. Todos los latinoamericanos hemos hecho un curso intensivo en resiliencia. Algo será. Entonces ahí vamos con todas. El día de ayer que hicimos nuestro acercamiento a todo lo referente a los circuitos neuronales implicados en la transmisión de la información emocional, eh, seguramente evocamos un montón de información que ya teníamos, porque la educación emocional últimamente ha estado resonando con mayor fuerza, ¿cierto? Entonces estoy segura que ustedes ya habían escuchado muchas de las cosas que hablamos. Ayer lo escucharon fue pues bajo mi voz, la de otros compañeros, tal vez con un poquito más de tinte científico en algunos casos, que eso va sumando a nuestro equipaje de conocimientos. Entonces, hoy quiero hacer un ensayo, porque es la primera vez que lo hago, para utilizar una herramienta que posiblemente también les puede servir a muchos de ustedes en algún momento, que sirve pues justamente para consolidar la información en un esquema. ¿Sí? Yo ya he hecho el intento con pizarra y bueno, ahí a veces nos hacemos bolitas para poder participar, pero lo importante es que lo hacemos como podemos, con nuestros fallos, con nuestros recursos, los que tenemos cada uno, ¿cierto? Entonces, hoy quiero hacerlo a través de esta herramienta, con una nube de palabras, y la idea es que, primero que todo, evoquemos el ejercicio de cierre. Con eso también le vamos contando a James un poquito cómo fue que cerramos ayer. Todavía no me vayan a escribir en el chat, solamente vayan sintiendo, recuperando en su cuerpo la experiencia de ayer. Ayer cerramos con un ejercicio de mindfulness, una práctica que se llamaba práctica de florecimiento humano. ¿Sí? Entonces, quiero que recuperen un poco la experiencia desde la sensación del cuerpo y también desde el estado mental en el que estuvieron. Si hubo evocación, si hubo imagen, si hubo emoción, sí que lo vayan de una vez traduciendo al lenguaje para que cuando tengan al menos tres palabritas que me puedan aportar para documentar de qué se trató la experiencia de florecimiento humano, la podamos colocar en la herramienta que les voy a compartir aquí en el chat.
A ver, en el chat les voy a poner un enlace. En ese enlace, ustedes van a hacer clic y los va a llevar a una plataforma que se llama Mentimeter. Y ahí van a pedirles que coloquen, que escriban las tres palabras con las cuales ustedes resumen la experiencia de ayer, ya sea en función de imagen, evocación, de pensamiento, de emoción, tres palabritas, ¿sí? Y el programa lo que se encarga es de mandarme un esquema de sus respuestas. Entonces, voy a enviarles el enlace por el chat. Ya voy, ahí va. Entonces me van contando si pueden acceder al link y luego yo voy a ir viendo también cómo les está yendo. ¿Les salió esto a todos en eso? Miren, ya están ahí colocando sus palabras. Ujú. Estamos conectados, ¿cuántos? 12 hoy. Bueno, entonces esto tiene que seguir creciendo, salvo que no hayas hecho la experiencia ayer porque no te conectaste, por supuesto. Pero los que estuvieron, compártenos. Eso puede seguir creciendo aquí la información. A ver, ¿quién más se anima? Y mientras vamos leyendo esas experiencias de otras personas, vamos también sintiendo un poco la experiencia del otro, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo escribí reflexión, pero veo que alguien puso colores, entonces comencemos a imaginarnos, oh, ¿cómo sería eso, no? ¿En qué momento viste colores? ¿De qué manera pudo haber pasado en ti? Y entonces tratamos de empatizar con el otro un poco. Y si yo lo hubiera visto, ¿en dónde lo habría visto? Ujú. Yo creo que ahí tres personas han colocado su experiencia. Cuéntame por el chat qué pasa con los otros. ¿No pudieron abrir el link o no hicieron la experiencia como para saber y poder avanzar, ¿vale? Listo, Daniela ya hizo la tarea. Gracias, Daniela, por compartir. Ah, María no pudo estar ayer. Bueno, espero que puedas ver la grabación. Con eso haces la práctica. Bueno, ¿será que todos los demás son nuevos hoy entonces? Bueno, y tal vez Daniela que nos contó que ya juiciosamente hizo la tarea. De pronto por el chat me quieres ampliar un poquito más. Fíjense que ayer yo, bueno, no recuerdo si lo alcancé a especificar, pero tal vez sí, y si no, lo tengo que dejar bien claro. El objetivo de mindfulness no es relajarse. Sin embargo, muchas personas expresan después de sus sesiones una sensación de relajación. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante, que quien no se relajó no sienta que la práctica le falló, sino que al contrario, pudo identificar que su cuerpo tal vez se tensionó, tal vez no conectó porque tenía muchos pensamientos y entonces recordaba, como dice aquí Mirna, de pronto algunas experiencias, que no todos los recuerdos son positivos, a veces hay recuerdos también que son pesados para la mente y vuelven a evocar emociones, ¿no? Entonces, aunque el objetivo de mindfulness no es relajarse ni concentrarse tampoco, lo que sí demuestra es que con la repetición muchas personas experimentan relajación y muchas experimentan mejoras en su capacidad de concentración y atención. Daniela nos comparte. Ayer en la experiencia me vinieron muchas imágenes de recuerdos de la infancia. Ajá, interesante. Yo lo realicé también. Mis palabras son evocación, reflexión y relajación. Nos comparten Naucaris. Genial. Esas tres palabras son, la evocación es una de las herramientas de las que se vale mindfulness para que aprendas a notar. Cuando tú evocas información del pasado, ¿qué está ocurriendo en tu cuerpo? Entonces, si te alcanzaste a dar cuenta si la evocación te dio tranquilidad
por lo que me cuentas que dices relajación, pero en el caso de muchas personas la vocación no les genera relajación, sino les genera a veces hiperactivación, es decir, activación de su sistema simpático. Y ahí es cuando el guía les dice, detente, no necesitas continuar en la lucha y utilizamos alguna estrategia para conectar con el sistema nervioso vago ventral para tratar de bajar un poquito la intensidad que se está sintiendo y contener la experiencia. Bueno, Mirna nos comenta que recordaba experiencias vividas en colores, en general colores fuertes de tintes oscuros. Wow, qué bonito. ¿Y tú trabajas con algo artístico o no? No, me gusta la pintura. Y sí, mira, lo evocas, ¿no? Esa afinidad. Muy bien. Y Daniela nos comenta que quedó muy relajada, que durmió bien y además justo que habías tenido un día difícil, entonces como que te pudiste dar un momentico de cierre y de contención. Genial. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro entrenamiento para abrir la sesión, que el día de hoy lo vamos a hacer de flexibilidad cognitiva. Entonces ese nos va a hiperactivar un poquito. Ya saben que la hiperactivación, bueno, no hiper, vamos a activar. Espero que no se hiperactive, es decir, que el sistema simpático no se vaya a poner en modo lucha, una lucha desesperada. No, no, porque ustedes saben que están haciéndolo con una intencionalidad de generar neuroplasticidad. Entonces, vamos a, les voy a compartir aquí la ventanita para hacer la práctica. Ah, Bien. Entonces tenemos ahí la instrucción. Van a aparecer unas palabras y tendrás que decir una cualidad de ellas. Uno, género, es decir, si esa palabra es de género masculino o femenino. Dos, número, es decir, si la palabra es singular o plural. Tres sílabas, es decir, si esa palabra es de dos o tres sílabas. La regla con la que debes responder aparece arriba en la pantalla y cuando cambia la regla verás un punto en la parte superior de la pantalla. Entonces va a ser así como aleatoriamente. Te van a decir de esta palabra dime las sílabas y de repente te cambian y te dicen ahora dime el número. Luego dime el género. Entonces, el cerebro va a tener que hacer un esfuerzo y elastizarse un poco para cambiar de una categoría a otra. Es maravilloso este ejercicio para estimular, excitar a nuestras neuronas. Entonces, si estamos listos, empezamos ya. Recuerden que siempre se dicen las reglas en voz alta, ¿sí? Y hagan el esfuerzo de articular para que la información se integre vía sonido, vía motriz, ¿sí? Acuérdense que es como ir al gimnasio, entonces que intervenga nuestra presencia, cuerpo y por supuesto aquí la fuerza mental. Vamos. Bueno, ¿qué tal nos fue? James, ¿tú nos quieres compartir de pronto por el audio? ¿Sí? ¿Será que puedes desbloquear tu micrófono de pronto? ¿O no? Ahí te estoy pidiendo abrir tu micrófono. No, no se escucha. No, no, parece que no. Bueno, cuéntenme por el chat entonces, porque si quiero saber cómo les fue. Mirar y volver a mirar. Habían palabras que no sabía definir como masculina o femenina. Me guié más por mis ideas, como por ejemplo flores femenino. Por eso me complico. Claro, claro, y sobre todo cuando uno ve flores, uno de una vez se inclina por plural, pero me estaban preguntando género, entonces, ahí se genera como un calambre mental. Muy bien, dice Naucaris, en los cambios costó un poco adaptarse al inicio y luego fue más rápida la respuesta y algunas palabras con respecto a la cualidad me generó confusión, por ejemplo, logros. Ujú.
Y justamente te estaban preguntando, me imagino que, ah, sí, género, o no. En logros, la complicación se da cuando nos preguntan si es género femenino o masculino, ¿sí? Sí, porque ese era el desafío, claro. Entonces, ahí tocaba masculino, ¿no? Y genera ahí la tensión. Entonces, esos momentos de tensión, donde nosotros pudiéramos conectarnos aquí a los electrodos, sería una maravilla ver ese cerebro totalmente mostrando una actividad iluminadísima, ¿sí? Porque para el cerebro, esos desafíos, en realidad, a él le encanta hacerlo. A él le encanta hacerlo. Nosotros somos los que luego le ponemos tal vez un poco la emocionalidad o a veces la frustración, bueno, pero a él le encanta realmente tener este tipo de situaciones y él quiere encontrar rápidamente el camino para solucionar. Y entonces esos neurotransmisores, esa energía que se va moviendo allí es maravillosa. Por eso envidio el trabajo de los científicos cuando tienen a su disposición todos estos aparatos para mirar cómo es eso internamente. La regla cambió y no me di cuenta. Ok. Sí, sí, sí. Fíjate que en la instrucción yo hice como énfasis de eso. En la parte superior va a salir el cambio, pero nos pasa que pasamos por alto. El cerebrito comienza a enfocarse tal vez en lo primero, se distrae un poco. Entonces, ya sabes que hay que seguir trabajando. Yo les estoy armando un paquetico con todos los videos para que puedan seguir manteniendo ese entrenamiento. Tan pronto terminemos la formación, que ustedes sigan, ¿sí? No importa que ya lo hayan hecho, porque ya saben que en la repetición, así ya luego lo empiecen a hacer muy rápido, pero la idea es seguirlo haciendo. Igual que todas las técnicas, mindfulness, técnicas respiratorias, si no se practican, no hay viaje, no hay neuroplasticidad. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por esa disposición para entrenar, para participar. Para mí es muy importante estos comentarios que ustedes van haciendo de su experiencia, ¿sí? En la experiencia es donde realmente podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a continuar con la información que estábamos viendo ayer. A ver, porque justamente estábamos hablando de los beneficios de mindfulness. Ok. Se pone un poco lentito, ¿no? Y nosotros estamos por acá, hablando de los beneficios de mindfulness. Entonces, en la sesión de ayer de muestra o de práctica de mindfulness ya pudimos empezar a experimentar algunos de esos beneficios. Y eso que fueron solamente, no sé, 10 minutos, 12 minutos, algo así. Entonces, lo que se ha evidenciado a través de las neuroimágenes es que sí, efectivamente en el primer día hay unos cambios, pero que alrededor de un mes, haciendo todos los días la práctica, efectivamente se ve el cambio en la estructura cerebral, particularmente en la corteza prefrontal, como lo están mencionando acá. También se ha visto que aumenta el desempeño de la atención sostenida, se mantiene el foco de atención, disminuyendo errores por distracción y calmando a la mente. Se reduce la divagación de la mente. La divagación es, también lo llaman como la mente vagabunda, porque está como yendo de un lado para otro y no se puede detener. ¿No? Entonces, eso hace parte de un mecanismo cerebral que es la red neuronal por defecto. Entonces, se han también conectado personas a los electrodos para mirar en las imágenes y se han dado cuenta que incluso cuando les dicen que no piensen en nada, hay una actividad elevadísima en el cerebro, ¿no? No es un fallo, es el trabajo de la mente, de seguir rondando y seguir buscando, pero obviamente puede llegar a generar colapso. Entonces, por eso necesitamos hacer
algunas técnicas al respecto, ¿no? Para que no quede a cargo siempre este sistema neuronal por defecto a cargo, sino que nosotros activemos las funciones de la corteza prefrontal, o sea, las funciones ejecutivas, para decirle, no te preocupes, yo me hago cargo y entonces voy, por ejemplo, a vivir la experiencia en este momento. En este momento me estoy tomando un café. Bueno, pues vamos a vivir esta experiencia. Si en ese momento le dejamos todo a la red neuronal por defecto, ella no va a darse cuenta que se está tomando el café. ¿Sí? Se pierde la experiencia y comienza a irse al pasado, al futuro, a un lado, al otro. Generalmente, pues en eso también se genera mucho cansancio. Eh, la atención es más estable, disminuyendo la distracción y la preocupación. Mejora la concentración y la focalización. El siguiente beneficio es muy interesante porque se habla de un aumento de la ecuanimidad y el no juicio, pues permite que se tome más tiempo para entender las causas y efectos de las situaciones en lugar de ir rápidamente al peor escenario. Esa habilidad en realidad transformaría la manera como nos relacionamos los seres humanos en el mundo porque estamos muy condicionados para juzgar rápidamente a las personas por lo aparente, por lo que vemos de fuera. Pero cuando nosotros hemos estado cultivando mindfulness, pareciera ser que esas redes de la crítica, de la crueldad con el otro, se debilitan y entonces se abre un nuevo circuito, un nuevo cableado que nos lleva más bien a mirar con curiosidad. Sí, esa persona que hizo algo que a mí me pareció, wow, no me lo esperaba. Entonces, antes de lanzar el juicio, como que tratas de comprender, miras con curiosidad. Y eso se logra cuando te has entrenado con técnicas de mindfulness. Se reconoce cada vez más cómo está el cuerpo y cuándo necesita cuidado y recuperación. Es decir, aumenta la conciencia corporal. Tema súper, súper importante también para poder vivir la experiencia humana con dignidad, con disfrute, ¿sí? El gozar del cuerpo. El cuerpo ha sido castigado por miles de años porque se le han puesto creencias de que hay lugares prohibidos, de que lo material no importa, sí, que es más importante, por ejemplo, lo espiritual. En algunas culturas se habla de esto, sí. Entonces es la unidad, lo que hacía, el trabajo del cuerpo calloso es la evolución del ser humano, que es íntegra. No eres solo materia, pero tampoco eres solo espíritu. Eres una integración, emoción, sensación, ¿sí? Emociones positivas, emociones de tono negativo. Todo eso se integra. Entonces, eso hace que entremos en una conciencia no solamente de que somos poderosos, sino también de que somos a veces limitados, que no podemos exigirnos como dioses, sino que somos simplemente y afortunadamente también seres humanos con todos estos componentes. Se crea una mayor habilidad para abandonar prejuicios, conceptos preestablecidos y adoptar nuevos puntos de vista. Entonces, ustedes se imaginan una sociedad con esta característica, realmente se solucionarían muchos de los problemas que generan guerras, por ejemplo, ¿no? Discriminaciones. Entonces, yo siento que vamos muy acordes. El hecho de que el mundo en este momento esté mostrando crisis social, crisis económica, crisis de valores, a lo que nos está invitando es a que crezcamos en la zona en la que se supone que nos estamos diferenciando de los mamíferos inferiores, la corteza prefrontal. Y entonces que apliquemos estrategias porque eso es lo que nos está a lo que nos está invitando la situación actual. No es para que nos quedemos en el catastrofismo, sino es más bien una invitación a esto. Construye entonces lo que te diferencia. Y ahí está mucho, pues, el mundo de los valores. Aumenta la paciencia, pues en vez de luchar contra o forzar a las situaciones, se permite que se desarrollen a su propio ritmo.
Ustedes notaron ayer en mi tono de voz, hay un acompañamiento para ir a tu ritmo, no te estoy imponiendo, ahora es tal cosa, esfuérzate, no, no siempre es como te invito muy amablemente. Entonces, de la manera como repites y repites esta manera de hablar y esta manera de hablarte, por supuesto que el circuito se va llenando de información de que esto es una nueva manera, una nueva herramienta de vivir para vivir. Mejora la función inmunitaria y la respuesta al estrés. ¿Ustedes por qué creen que este es un beneficio de las técnicas de mindfulness? Según lo que hemos estudiado, que tiene que ver con el sistema inmunitario y la respuesta al estrés. ¿Mm? Desde el contenido teórico. ¿Cómo puede el mindfulness ayudar a esto? Que allí lo menciono por encima, pero con lo que ustedes han ido recibiendo durante estos días, ya lo pueden mencionar de una manera más clara y sobre todo específica. A ver, los leo por acá en el chat. Y de hecho tiene que ver con las mismas razones por las cuales enfermamos. ¿Sí? Enfermamos porque hay una condición aquí de por medio. Entonces, ¿cuál es ese circuito, esos componentes fisiológicos que podrían activarse o desactivarse ante las manifestaciones de estrés? Vamos a ver, Daniela. Dice, al controlar el estrés mejora el sistema inmune. El estrés es lo que genera casi todas las enfermedades. Sí, pero ¿por qué? Janet nos comenta, al no producir cortisol excesivo, el cuerpo no se enferma. Entonces, a nivel molecular, sí, el cortisol es un neurotransmisor que, por supuesto, al estar desbordado, empieza a generar unas alarmas en dónde, que lo hemos visto. ¿A dónde llega la alarma? Cuando el cortisol comienza a correr como loco por diferentes lugares, ¿quién activa la alarma? Sí, el hipotálamo. Y a nivel sistémico, ¿qué sistema se encarga de coordinar el ingreso del cortisol en exceso y dice, alerta, alerta? ¿Cuál sistema? Central. Antes del central hay alguien que está como rastreando, porque al central le llega la información de alguien que encontró primero exceso de cortisol. No, recuerden que el sistema nervioso periférico, que está en la periferia, va recogiendo información de afuera y de adentro. Entonces, él puede detectar claramente esas elevaciones de neurotransmisores, pero también trae información de afuera, ¿sí? Por ejemplo, otra vez su jefe le está haciendo quedar hasta más tarde. Y entonces manda esa información y ahí es donde el sistema nervioso central también puede hacer la respuesta, ¿no? El sistema parasimpático en realidad empieza a involucrarse cuando la persona tiene mecanismos para tratar de volver a la relajación, ¿cierto? Entonces, como que ejerciendo su influencia en que se relaje, en que baje la señal de alerta. Pero quien alerta en realidad es el sistema simpático, ¿sí? Y entonces primero le propone lucha, lucha, o huye, haz algo rápido, y entonces estimula todos los músculos, estimula muchas funciones en realidad como para que se defienda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si la persona no tiene suficientes recursos y el sistema parasimpático tampoco logra regularse o llegar a una homeostasis o equilibrio, entonces pasa al nervio vago dorsal que puede llegar a llevar la sensación de parálisis, ¿recuerdan? Me voy a hacer el muerto mejor, a ver si así pasa la amenaza. Y una manera del cuerpo de hacerse el muerto es enfermarse, ¿sí? Esta inquietud como que reduce un montón de funciones, ¿sí?
Y ahí, claro, para el sistema inmunitario es muy difícil defenderse. Ujú. Así es, entonces es un mecanismo supremamente inteligente para ayudarnos a adaptarnos, pero a veces las situaciones nos superan justamente por las evaluaciones que hacemos desde nuestras creencias, desde nuestros hábitos, como nos dijeron que era, ¿cierto? Entonces estamos ya con esa programación, pero el sistema nervioso no discierne, ¿no? Que por ejemplo no hay un riesgo de muerte cuando se te da una crisis de pánico o de ansiedad. Él no sabe que no te vas a morir, él cree realmente que estás en una situación de vida o muerte, mejor dicho, de muerte, que inevitablemente vas a morir, pero no es verdad. Por eso el mindfulness ayuda a que tú notes que estás en modo de amenaza o de huida y entonces te hablas y te dices, no, o sea, veo tu sufrimiento, veo que estás pasando por esto, pero en realidad es solo incomodidad, no es muerte, daño letal. Mirna me comenta acá que una compañera comentaba que discutió con su pareja, sintió que paralizaba la cara, quería llorar y no podía, imagínate, estaba en colapso nervioso total. Y el tema es que no nos han enseñado a gestionar este colapso. Entonces, antes de gestionarlo hay herramientas, como por ejemplo prevenirlo. ¿Cómo prevengo? Cuando yo practico técnicas como mindfulness, estoy creando los circuitos, los caminos que en algún momento voy a utilizar cuando veo esto, que se avecina una situación de crisis. Entonces, cuando tengo una herramienta, el cerebro me la ofrece y es, te puedes hablar así, puedes respirar, ¿cierto? Pero cuando no hay un entrenamiento, la persona llega al momento de crisis y no tiene cómo resolverlo. Y entonces le deja toda la carga a su sistema nervioso que le dice, yo le ofrezco esto, paralícese, ¿sí? Hágase la muerta porque esto es demasiado. Entonces de pronto así la fiera no la ve, pero ese es un estado ya muy alto de sufrimiento y entonces se requiere volver a lo primitivo, que es recoger al cuerpo y cómo hace digamos, los animales mamíferos y anteriores a los mamíferos en desarrollo, por ejemplo, los reptiles, que tienen mucho esta estrategia de quedarse quietos, que parecen muertos realmente, una serpiente, un cocodrilo. Ellos están súper quietos porque su sistema les pide eso para la adaptación al medio, ¿no? En ellos es muy natural, en nosotros todavía existe, pero pues ya no es tan natural, ¿sí? Entonces, esos animalitos sí saben cómo hacer para liberar esa energía que es de supervivencia, porque como ellos sienten, si no hago esto, me muero. Entonces ellos, su sistema automáticamente les manda luego, por ejemplo, temblores, algunas expresiones motoras que les ayudan a liberar, porque esa energía de supervivencia es de muy alto, de muy alta frecuencia, ¿no? Pero el ser humano ya se desconectó y entonces solemos tragarnos esos episodios de congelamiento. No los hablamos, nos da vergüenza, y pues así quedamos supremamente vulnerables a repetirlos, ¿sí? Y entonces, claro, colapsas. Por eso es que siempre que nosotros sintamos, por ejemplo, un miedo súbito, sentí que alguien venía atrás y entonces yo me sobresalté. Ese impulso a veces la gente se burla, pero en realidad es una reacción de supervivencia. Entonces, cuando yo a conciencia sienta miedo, puedo liberarlo también de esa manera, haciendo temblores, zapateando, golpeando un poco mi cuerpo, ¿sí? Es la manera natural de liberar toda esa energía. Pero nosotros como seres humanos estamos muy condicionados es a todo lo contrario. No demuestres que tienes miedo, no demuestres que estás triste. Y muchas veces nos aguantamos las ganas de llorar, por ejemplo, por un tema social, ¿sí? Entonces eso es tragarnos toda esa energía de supervivencia y dejarla reprimida, lista para que en otro momento, que tal vez no, ahí sí no sea proporcional, entres en un colapso. Tú dices, alguien te dice, ay, pero no era para tanto, ¿y por qué te pusiste así? Pues porque venías reprimiendo, ¿no? Estabas reprimido.
Entonces eso nos lleva a veces a actuar así de manera caótica. Bueno, aumenta la capacidad para recibir las señales no verbales de las otras personas, mejorando así la empatía. De hecho, la empatía, digamos, es un primer nivel, ¿sí? Cuando somos practicantes de mindfulness, sí llegamos a ser un poco más empáticos porque estamos notando muchas cosas de una manera mucho más genuina, ¿sí? Sin embargo, la práctica constante, frecuente, intensa, nos lleva a que ya no solo sea empatía, sino una comprensión y una motivación a que el otro genuinamente está bien, que ya es compasión. La compasión entendida como esto, un anhelo genuino de que tú estés mucho mejor cada vez, ¿sí ve? No como lástima, sino como este interés en ti. Aumenta la capacidad de observar los propios sentimientos, las emociones, imágenes, deseos, miedos y acciones sin caer en una sobreidentificación con ellos, porque nos permite darnos cuenta que todo esto son eventos, van pasando, ellos van pasando, pero ninguno de ellos me define como persona. Pero aquí estamos acostumbrados a que muchas veces nos definan. Entonces, es que yo soy una llorona, ¿sí? No, realmente tu sensibilidad te permite expresarlo a través del llanto y estás liberando energía de supervivencia. Pero hay mucho juicio todavía, ¿no? Frente a esto. Entonces, esta capacidad que se nota con con el mindfulness frente a las emociones es muy valiosa. En el ámbito corporal, además, ralentiza el envejecimiento y disminuye la sensación de dolor. Claro, porque nuestro sistema inmunitario mejora. Entonces, claramente eso se ve representado en mayores capacidades físicas a la larga. Esta condición que voy a describirles acá es muy importante porque muchas personas, digamos que por una influencia de lo que han sido las corrientes meditativas de Oriente o prácticas ascéticas muy de disciplina, como en tipo monasterio, muchas veces están ejerciendo una tensión sobredimensionada, un esfuerzo mental por tengo que concentrarme, no tengo que pensar en nada. O a veces cuando pasan sensaciones como las que nos contaba Mirna de ver colorcitos, figuras, que a veces pasa, no está mal, es una manifestación normal, pero a veces las personas comienzan a apegarse un poco a ese tipo de manifestaciones que resultan ser agradables. Pero entonces en el apego, sí comienza a haber luego un sobreesfuerzo en la práctica porque entonces yo quiero volver a ese punto, ¿sí? Entonces ahí ya no es mindfulness, ya no, porque estás en atención a un fenómeno, ¿sí? Y dejaste de mirarte en realidad. Entonces, la idea del mindfulness es que siempre estés en ti, incluso cuando la emoción es de llanto, ¿sí? Uf, no sé qué pasó, pero en este momento algo se conmovió profundamente en mí, entonces me sigo observando. ¿Y qué pasa? Es que pasó este pensamiento, lo vi, un pensamiento de algo que me dijo tal persona. Sí, sí lo dijo. Y lo dejas que se vaya, no lo retienes porque es lo mismo, te apegas y te quedas ya luego allí y no te das cuenta de lo que está pasando en ti. Entonces no hay necesidad de hacer esfuerzos ni en posturas. Obviamente las prácticas milenarias nos enseñan posturas, asanas, mudras, movimientos con las manos y eso está bien y está interesante experimentar. Pero cuando eres un practicante de mindfulness que no tienes, digamos, una adopción de una corriente filosófica o religiosa en particular, que no es tu interés ese, sino simplemente el bienestar, la salud física, mental, pues no necesitas tampoco esforzarte, obligarte, de una manera es eso, esforzarte, ¿sí?
porque para notar lo que está pasando en ti no necesitas de eso. Lo puedes vivenciar, ¿sí? Como una manera, una forma más de experimentar, pero no tiene que ser de esa manera. Entonces, ¿por qué? Aquí lo hablan también desde la parte neurofisiológica. Cuando comienzas a sobreesforzarte por mente vacía, mente en blanco, o la figura, el color, y te esfuerzas en que siempre sea así, las redes del control ejecutivo comienzan a generar unos procesos que son contrarios a los que se quieren estimular con mindfulness. Se comienza a seleccionar, a clasificar, a retener, y eso no es lo que queremos con mindfulness, ¿sí? Los sistemas de alerta se asocian a la capacidad de notar, y ahí también estamos estimulando una sección que es la ínsula. De ella hemos hablado poco, pero espero que podamos ampliar un poquito. Y el sistema de saliencia. Esta fue la práctica que hicimos ayer, la de florecimiento humano, que ya me compartieron pues cada uno como sus experiencias. Ahora quiero que hablemos un poco de técnicas respiratorias, porque esa es otra diferenciación que hay que hacer, ¿sí? En mindfulness no se hace un énfasis en que tienes que manejar una técnica particular de respiración. Es al contrario, que tú notes cómo está tu flujo respiratorio. Entonces, a veces, de acuerdo a tu día, notarás que es muy superficial, otras veces notarás que es más rápido o más profundo, y siempre se te orienta en los guiones, por lo menos que están, digamos, validados o evidenciados científicamente, que han mostrado todos esos beneficios que les dije. eh, lo que se pide es que notes tu respiración. La máxima instrucción que se da en mindfulness es, empieza por respirar 3 veces, pero no te dice que, no te la sigue dirigiendo, porque te entrega a la experiencia de que tú puedas evaluar tu respiración. Y no evaluarla, notarla, porque evaluar ya es hacer un juicio. Es simplemente notarla y que permitas que esté de esa manera, porque si está de esa manera, es porque le corresponde, ¿sí? Está acorde a lo que estás viviendo en ese momento, ¿vale? Entonces, ya para diferenciarlo, por eso lo separo, técnicas respiratorias para regulación de estrés. Entonces, se hacen aparte, no se mezclan con mindfulness, ¿sí? Sino que esta es otra manera adicional de regularnos. Entonces, se habla de que la respiración parece tener una influencia notable en la disminución de los niveles de estrés. La respiración prolongada se ha visto efectiva para reducir el arousal y la conductancia. Estas dos características tienen que ver con la manera en la que se va conduciendo la electricidad. ¿Sí? Porque somos conductores de energía. Entonces, de eso se trata la conductancia y pues la piel es un camino, es un canalito por donde se va conduciendo. Y entonces cuando aplicamos estas técnicas de respiración, que también han sido investigadas, se nota claramente esta capacidad para eh, modificar la manera en la que se conduce esa corriente eléctrica que pasa por nosotros. De igual forma, se han encontrado diferencias entre la manera como se conduce la energía de la piel según los patrones de respiración distintos. Entonces, por eso como que se juega con hacer unas pausas, hacer ciertos cambios, ¿sí? Y entonces hay un propósito en la manera en cómo seguir el ritmo respiratorio. Entonces, ya han sacado también protocolos en los que se hacen unas pausas o unos ritmos, se marcan unos ritmos para ciertos propósitos. Si es de activación, lo haces de tal manera. Si es de hipoactivación, entonces de tal otra manera. Ahorita los vamos a ver. Los efectos de la respiración han resultado comparables a los de la relajación muscular progresiva. Los programas que combinan los asanas de pranayama, respiración yogi y posturas de yoga
Y la meditación han evidenciado que el yoga, por ejemplo, el Kriya, 30 minutos al día es un complemento beneficioso, poco arriesgado y pues muy económico para el tratamiento de la tensión nerviosa, o sea, regulación de los sistemas nervioso, central, periférico, autónomo, somático, la ansiedad, el trastorno postraumático, la depresión, enfermedades médicas relacionadas con la ansiedad y el abuso de sustancias. Bien. Entonces, aquí, en este cuadrito, nos muestran cuatro de las muchas que hay. Yo sé que ustedes que son buscadores han encontrado ya muchas técnicas. Me imagino que de pronto han practicado yoga y en yoga pues una de las bases es una respiración acorde, ¿no? Muy intencionada. Entonces, aquí solamente estoy mostrando cuatro de las que más se utilizan. Cuéntenme quién ha hecho prácticas respiratorias. Póngame un yo en el chat para yo hacerme una idea. Daniela, Janet, uy, en Pilates, sí, Mirna. Dice, yo las hago. Genial. Y también dan ustedes testimonio de los cambios que ocurren en el cuerpo. ¿No? Caris practica yoga. Sí, totalmente. Ujú. Perfecto. Entonces me imagino que de estas cuatro las conocen, ¿verdad? Respiración equitativa, que es como más en cuatro tiempos y se marca un ritmo en cada uno de los tiempos igual. Cuando mantenemos estos ritmos, la intención es calmar el sistema nervioso, reducir el estrés y es efectiva para antes de dormir. Ujú. Ese es el punto, Mirna, que aunque estemos muy ocupados, la respiración nos puede salvar en un momento en el que estamos así como en un punto de aburrimiento o de cansancio y solamente con hacer conciencia de una pequeña pausa respiratoria como que ya nos da la mano, ¿no? Entonces son técnicas que las tenemos allí, no necesitamos ni siquiera cambiar de posición, o sea, las tenemos ahí en la mano. Una respiración que ya va profundizándose más, que es la abdominal, ¿sí? Que se practica muchísimo en yoga, pilates, ¿cierto? Es cuando ya hacemos conciencia de nuestro pecho y nuestro abdomen, ¿sí? Que se vea la amplitud y la contracción. Entonces, de alguna manera esto es también trabajar atención, porque atendemos a esa conciencia de lo que está involucrado en una simple inhalación y en una exhalación, ¿sí? Entonces, solamente notar eso ya comienza a generar unas respuestas. En este caso, en las abdominales, mejora la presión sanguínea y cardíaca, es efectiva antes de eventos que puedan causar estrés. ¿Cierto? Como cuando voy a hacer una presentación, una reunión de trabajo, una ponencia, entonces inevitablemente siempre empieza a haber como un aumento de la presión, cierta tensión muscular. Entonces, en este caso aplica muy bien la abdominal para que hagas conciencia de esos músculos, ¿sí? Les ayudes a liberar presión y te ayudan a lidiar enfrentando a un reto. Siempre será un reto presentarse ante un público, ¿cierto? Y sentirse evaluado. Entonces, recuerden ese tip. La abdominal sirve más para enfrentarse a esos escenarios. La respiración alternada es así, es muy del pranayama, ¿cierto? Muy usada en técnicas de meditación. ¿Alguien la ha hecho? La pranayama en yoga. Ajá. Hay momentos que simplemente ante situaciones complejas empiezas a realizar las respiraciones porque es una herramienta asociada al alivio. Ujú. Sí. Entonces, la idea de la respiración alternada es hacer conciencia de que siempre nuestras narinas, que son nuestros orificios nasales,
están alternándose, están haciendo un trabajo en equipo, ¿sí? No están las dos funcionando al tiempo, sino que ellas tienen un ritmo. Es maravilloso eso. Entonces, aquí la guía es la siguiente. De hecho, yo creo que esa es la que podemos hacer en este momento para practicar, ¿sí? La indicación dice, aunque esto tiene sus variaciones, vamos a hacer la que nos sugieren acá, pero la pranayama es mucho más estructurada y bueno, la idea es que se vaya aumentando el tiempo de duración, pero hagámoslo en la fase inicial sencilla que es esta. Entonces, una postura cómoda, nuestra espalda erguida para evitar que nuestros músculos estén como contraídos y no nos dejen respirar con tranquilidad. Listo, conciencia, conciencia de nuestros hombros, ¿cierto? Nuestro tórax. Y lo primero que hacemos es colocar el dedo pulgar derecho en la fosa nasal derecha, ejerciendo cierta presión que se tape. Y respiramos profundamente por la narina izquierda. Profundo. Con el otro dedito tapamos el orificio izquierdo y exhalamos por la derecha. Ese mismo proceso lo hacemos intercambiado, ¿cierto? La idea es que podamos experimentar el cambio de inhalar por una, exhalar por la otra, ¿sí? Y ese tipo de respiración nos ayuda a conectar con capacidades para la concentración, ¿sí? Entonces, ya vieron cómo es la técnica, ¿cierto? Es acá, tapo, inhalo y exhalo por la otra. Cada vez con mayor conciencia. No sé si alguno alcanza a experimentar un poco de mareo. Sí, ¿cierto? Yo realmente tengo que trabajar mucho en mis técnicas respiratorias porque incluso en mi día a día, porque practico mindfulness, me doy cuenta de que mi respiración está bastante afectada. Esta técnica es, por ejemplo, para conectar con la concentración. Por eso en este momento aplica perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando nos da este mareíto, no nos tenemos que asustar. Básicamente, sí está haciendo lo que tiene que hacer, que es como llamar a a todos nuestros receptores, ¿cierto? A que se concentren a poner atención. ¿Cierto? Sí, no le pasa a todo el mundo y sobre todo Janet, que nos dices que tú ya practicas respiración, entonces como que ya hay cierta habituación. ¿Mm? Cuando hacemos bien la respiración también pasa el bostezo y cuando pasan esas cosas es muy bonito porque es ver el cuerpo cómo está haciendo adaptaciones, ¿sí? Él está tratando de codificar esos mensajes y entonces manda un montón de estímulos, perdón, de reacciones, como por ejemplo la del bostezo. ¿Sí? O muchas veces hay ciertos tics también. Entonces, no es de preocuparse, o lo que me pasa, que es el mareíto. Entonces, eso habla mucho es no de que esté mal, sino de que me revise, ¿sí? Revisemos qué está ocurriendo con la manera en cómo estás ingresando información, porque el oxígeno es información que estás ingresando a tu cuerpo. Y en mi caso son ritmos, me he dado cuenta de eso. Tengo alterados ciertos ritmos, entonces, ok, comienzo a explorar y en qué momento se afecta más el ritmo, ¿sí? Y lo miro con mucha curiosidad, no con miedo, con curiosidad, ¿vale? También esta respiración pranayama o esta es alternada, esta no es pranayama, pero se inspira en pranayama eh, ayuda mucho con dolores de cabeza, ¿sí? Y se nota, por ejemplo, en esto, en mi caso, cuando me da este mareito, se ve como si está acá ocurriendo algo, ¿sí? Entonces, en casos de dolor de cabeza, ahí también podemos aplicarla. Eh, y energiza, tiene un efecto energizante. Está bien inhalar en 3, sostener en 6 y soltar en 9, claro. Y también se habla de hacer un énfasis
en eso que estás diciendo. Inhalar corto y exhalar más largo, ¿sí? Cuando se logra ese ritmo, eso está hablando bien de la calidad de tu respiración, ¿sí? Quiere decir que la información está ingresando de una manera muy orgánica, muy tranquila, que no estás poniendo resistencias, ¿sí? Entonces es lo que les digo, yo veo que esa es mi zona de trabajo, porque a mí me cuesta, ¿sí? Entonces estoy trabajando en ese hábito, en realidad. Entonces siempre, siempre, siempre mantener esa conciencia de que tomo lo que necesito y entrego, devuelvo y devuelvo largo, generoso, ¿sí? Y por ahí va marcando el ritmo del dar y el recibir, ¿sí? Como que tomo con ese respeto, con esa, como que con esto es suficiente y lo aprovecho y entrego en abundancia. Y luego también todo te llega en abundancia, ¿sí? Ahí vamos, vamos conectando. Respiración completa. Esta ya incluye como un estímulo adicional que es el estar descalzo, ¿sí? Y si es en un césped bien cuidado, pues maravilloso porque estás integrando más información, ¿sí? Eh, Dice que es importante que se use ropa cómoda y poco ajustada, se inhale profundamente por la nariz hasta que se hinche el abdomen y se expanda la caja torácica. No solo el abdomen, sino toda la caja torácica. Y se exhala lentamente hasta sacar todo el aire relajando los hombros y deshinchando el abdomen. Entonces, esa es muy recomendada para relajarse antes de dormir. ¿Sí? En este caso, pues si no tienes césped cerca, pues sí, como en una colchonetica o con tus calcetines puestos. Sí, la idea es siempre ser muy amables en nuestra experiencia. Reduce la tensión muscular y calma la ansiedad. Bien, ustedes pueden igual seguir consultando. ¿Alguien practica aquí respiración Wim Hof? Yo estoy interesada en aprender, pero no sé si alguien lo practica acá o lo habían escuchado. Parece que es muy recomendable también. Wim Hof. A ver, ¿cómo es que se escribe? Ujú, sí, acá está. Es respiración. Creo que así se llama por el nombre del creador. Uy, bueno, con mayúsculas, disculpen ahí. ¿No? Sí, entonces he escuchado ya bastantes comentarios y como estoy en esa tarea de trabajar también mucho más mi respiración, entonces también tengo como esa tarea. Y pues no quise como profundizarla acá aún porque yo no la he practicado y no suelo recomendar cosas que no haya practicado antes. Sin embargo, ahí les dejo el dato de que escuche algo, pero si alguien también quiere profundizar, genial. Bueno, vamos entonces ahora a continuar acá con nuestros temitas. A ver. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con otro tema de nuestra formación, porque ya llegamos a ese punto en el que necesitamos empezar a, a personarnos y comprometernos mucho más con la información que estamos recibiendo. Entonces, durante estas dos clases que vienen, vamos a mirar todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos, porque finalmente somos nuestros hábitos, ¿sí? Todos nuestros hábitos determinan tantas cosas en nuestra vida que si lo consideráramos seriamente, seguramente haríamos transformaciones muy grandes. Esta vez no quise como detenerme mucho en el sistema nervioso para explicarlo, porque quiero que les quede así súper, súper claro, ¿sí? Que básicamente en estas zonas, en estas tres zonas que voy a mencionar hoy, se da toda la magia.
¿sí? Y en otras clases he mencionado a los ganglios basales, pero hoy ellos son los protagonistas, ¿sí? Porque ellos son los que tienen la función, eh, una función que a veces nos puede parecer un poco complicada, porque es la que se encarga de que las conductas se repitan eh, inconscientemente, es decir, en automático, mecánicamente. Mecánicamente se empiezan a repetir. Entonces eso es por el trabajo de los ganglios y que no es un error, así como no lo es ninguno de nuestros sistemas, órganos, que aunque nos hagan experimentar momentos incómodos, tienen su razón de ser. Incluso todavía hoy se estudian muchos órganos que dicen, no, pero eso para qué, el apéndice. No, eso parece ser que eso ya es un vestigio allá. No, si sigue todavía apareciendo dentro del sistema humano es porque tiene una razón de ser y tiene una intervención importante en nuestra manera de vivir. Entonces, esos ganglios basales son una de las razones por las cuales muchas de las cosas que hacemos ya no tenemos que aprenderlas de nuevo, por ejemplo, que ya se detonan de una manera automática. Pero en un equipo con la corteza prefrontal podrían llegar a equilibrarse mucho esas funciones, porque ya sabemos que la corteza prefrontal regula y toma decisiones, que justamente estamos todavía en ese desarrollo y por eso estamos buscando muchas estrategias para fortalecer esta corteza, ¿sí? Para que no tome el mando una amígdala y unos ganglios basales que están allí muy cerquita, ¿sí? Que finalmente entonces harían que viviéramos nuestra vida en un piloto automático, ¿sí? Y, por supuesto, un sistema de recompensa que se encarga de darnos siempre un refuerzo en esa acción. El sistema de recompensa está muy mediado también por los neurotransmisores, ¿no? Entonces ya sabemos que la dopamina es uno de los neurotransmisores que más está implicado aquí en esta recompensa. Y pues por ella, muchas de las acciones que realizamos pueden llegar a convertirse en obsesiones, adicciones, ¿cierto? Porque se sale de control. Sí, se sale de control y eso pues tiene que ver con nuestros ganglios, pero también con lo que no hemos hecho con nuestra corteza prefrontal, ¿vale? La motivación y el esfuerzo. Entonces, esta liberación de dopamina que ocurre en áreas como el núcleo de accumbens y la corteza prefrontal refuerza el comportamiento, aumentando la probabilidad de que se repita en el futuro. Les recuerdo por aquí abajo, la regla de oro de la neuroplasticidad es que lo que se repite se fortalece y lo que se deja de usar se debilita. He ahí la importancia de que reconozcamos que el hábito está hecho para repetirse y repetirse y repetirse. Entonces, esa toma de conciencia debe llevarnos justamente a incorporar estrategias para fortalecer nuestra toma de decisiones. Sin embargo, es un proceso. Entonces, ayer Mirna nos comentaba, falta leer, falta leer. Entonces, por eso dije, sí, eso es verdad también. Hay que incorporar más literatura, eh, escuchar las experiencias de otros que, pues, sí, se escriben muchos libros que habrá unos que serán muy comerciales, pero hay muchos que tienen que ver con experiencias propias que también son valiosas sin que sean científicas. Las científicas son valiosas, pero las experiencias de otros como nosotros y que se atreven a ponerlas en un libro para que circule por todo el mundo, pues también es valioso. Y tú tienes la capacidad aquí, con esta corteza, de discernir, de filtrar, de empatizar o no. ¿Sí? Entonces tú estás a cargo. Entonces, quiero hacer un ejercicio hoy de extraje algunos apartes de este libro del poder de los hábitos. Hay uno muy de moda que me imagino que ya lo han leído, que es el de los hábitos atómicos. Lo han nombrado muchísimo. ¿Ya se lo leyeron? Yo no, no me he podido. No.
Sí, me lo han recomendado bastante, pero este es un buen inicio tal vez para entender o no entender, pero sí poder darle una apertura a este tema de los hábitos, porque es un libro muy digerible, me gusta que es pequeño, que habla en un lenguaje como muy fácil de llegar al público. No, Caris, ¿leíste cuál? ¿Este del poder de los hábitos o el de hábitos atómicos? Entonces, hoy vamos a sacar, voy a presentarles chévere, hábitos atómicos. Entonces, tú nos puedes aportar mucho por acá porque ya lo leíste. Mm, En este libro del poder de los hábitos, que como les digo tiene un lenguaje muy sencillo, entonces saqué como unos extractos con la intención de que hagamos un ejercicio de codificación de información, como lo vimos cuando vimos el procesamiento de la información en la memoria. Entonces vamos a hacer una codificación. La codificación que yo les estoy ofreciendo del libro es vía visual, porque está escrito, vía auditiva, porque van a escuchar mi voz, y la idea es que ustedes saben que para que quede en un nivel más profundo tenemos que integrar algún otro elemento. Entonces, lo que yo les voy a proponer es que integremos el elemento del parafraseo, ¿sí? Entonces, yo traté de sacar como unos extractos, ¿cierto? Pueden ser dos parrafitos, tres. ¿Sí? Y que ustedes tan pronto terminemos, y les puse un título, esa es una intervención mía, el título, como para hacer una apertura, un enfoque, lo leemos y por el chat quiero parafraseo de ese párrafo o de esa sección, ¿sí? Entonces, de esa manera hacemos una lectura profunda, ¿sí? A que si solo yo se los leo, ¿vale? Entonces, de esa manera, cuando de pronto mañana hagamos la recuperación de información, va a haber mucha más información porque estamos integrando varias vías, ¿recuerdan? Entonces vamos a comenzar. Incluso, si alguien quiere leer, porque también sería interesante escuchar la voz de otra persona, también sería un ejercicio interesante porque sería agregar información diferente y eso reta a sus cerebros. Ya se están acostumbrando a mi voz. Entonces, que otra persona pueda leer es una intervención adecuada para una formación en neuroplasticidad. ¿Alguien quiere leer? Que nos preste su voz. Bueno, yo voy a empezar en el momento en el que alguno quiera, entonces me avisa por el chat o me levanta la manito. ¿Listo? ¿Qué hacemos tan pronto terminemos la sección? Un parafraseo en el chat. Un parafraseo en este caso es una frase. En una frase, porque no vamos a resumir un capítulo completo, sino son pequeñas secciones. Entonces, una frasecita en la que tú cuentes con tu estilo, con tu propia narrativa de lo que se está hablando allí. Entonces, empezamos. El bucle del hábito. Los hábitos, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre está buscando una forma de ahorrar esfuerzo. Si dejamos que utilice sus mecanismos, el cerebro intentará convertir casi toda rutina en un hábito, porque los hábitos le permiten descansar más a menudo. Este instinto de ahorrar energía es una gran ventaja. Un cerebro eficiente nos permite dejar de pensar constantemente en las conductas básicas como caminar y decidir qué vamos a comer. Entonces, vamos a hacer parafraseo y ya le damos paso a Ingrid, que creo que la manito es para leer la siguiente, ¿cierto? Voy a mirarlos en el chat. ¡Guay! Me pasé ya. ¿Cómo podríamos volver a decir esto? Me gustaría leer al menos unas dos o tres frasecitas de ese ejercicio de parafraseo. Dice Naucaris, la economía cerebral, es decir, los recursos del cerebro son más amigables con las rutinas o estructura lograda con los hábitos. A mí de una vez se me queda aquí economía cerebral como otra manera y lo integra muy bien mi sistema. No sé si ven cómo nos vamos estimulando aquí unos a otros. Gracias, Naucaris.
uno más al menos, porque es también tan bonito ver cómo un simple parrafito bien, se puede decir de tantas maneras y entonces esos pequeños detalles, vivir esos pequeños detalles de la invención humana, a mí yo creo que sí me genera aquí mucho movimiento, me genera mucha admiración. Dice Yusire, perdón. Dejar de pensar constantemente y no hacer quilombos. ¿Tú eres argentina? Yusire, creo que esa palabra la he escuchado por allá. Quilombos. ¿No? ¿De dónde? Daniela dice, el cerebro genera hábitos como modo de ahorro de energía. Perfecto. Ujú. Soy venezolana. Mi compañera nos los regala. El cerebro le encanta el mínimo esfuerzo. Y le encanta no porque sea un flojo, ¿no? Sino porque en realidad le correspondió una tarea bien compleja. Entonces, él en su, pues, me gusta llamarlo así, perfección, aunque yo sé que tiene sus imperfecciones, pero en esa capacidad de permitirnos vivir esa experiencia de una manera tan abundante, pues necesita ser responsable con el manejo de los recursos. Entonces, está genial que ahorre energía, lo que decía Naucaris, ¿no? Economía. Ujú, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a darle aquí el micrófono a Ingrid para que con su voz nos estimule. Bien, buenas noches. Hola, Ingrid. ¿Cómo van? Los hábitos no son el destino. Los hábitos se pueden ignorar, cambiar o sustituir. Pero la razón por la que el descubrimiento del bucle del hábito es tan importante es porque revela una verdad básica. Cuando emerge un hábito, el cerebro deja de participar plenamente en la toma de decisiones. Ya no trabaja tanto ni desvía su atención hacia otras tareas, salvo que combatas deliberadamente un hábito, a menos que encuentres nuevas rutinas. El patrón se activará de manera automática. Sin embargo, el mero hecho de comprender cómo actúan los hábitos, aprender la estructura del bucle de hábito, hace más fácil controlarlos. Cuando fragmentamos un hábito en sus componentes, podemos aprender cómo modificarlo. Genial, muchas gracias. Miren que a mí sí me hace mucho sentido escuchar otra voz. Me gusta eso. Mil gracias, Ingrid. Nos permites vivir otra experiencia y entonces ya esto comienza a tener más significado y más sentido. Voy a leerlos en el chat para que vean dicho algo. Nos dice Mirna, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal en hábitos atómicos. Ujú. Interés compuesto de la superación personal. ¿Ese lo extrajiste de allí y lo estás parafraseando o está tal cual, literal, textual? Ujú. Gracias. Y ese ejercicio que estás haciendo también es neuroplasticidad, que es transpolar, ¿cierto? Pones en conversación dos obras de un mismo tema. Así es que se va reteniendo conocimiento. Yo diré, a veces nos cuesta tener el hábito de algo. Ujú. Eso, gracias por esa participación. Bien. ¿Alguien más? O vamos con la siguiente. ¿Y alguien más que quiera leer? Y básicamente en esta se, se expone Liliana, ya te doy la palabra. Entonces, en esta se expone algo muy común y es que muchas personas se victimizan con ese tema de que pues es que no, pues no tengo de otra, ¿no? Como que ese ha sido mi destino, cuando en realidad nadie es víctima de sus hábitos, ¿sí? Somos creadores. Y el hecho de que estos hábitos se instalen de manera automática no quiere decir que así nos vamos a morir. Tenemos una oportunidad. Hay formas. Y lo primero
Bueno, no, no me voy a adelantar, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, voy a buscar a Liliana. Ahí te estoy solicitando que abras tu micrófono. Los hábitos no Ah, no, son el destino. espérame un segundo que no lo cambié. Ya, ahí. Mm. Gracias. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que el cerebro no diferencia entre los buenos y los malos hábitos. Por eso, si tienes uno malo, siempre te estará acechando, esperando la señal y la recompensa. Esto explica por qué nos cuesta tanto crear hábitos para hacer ejercicio, por ejemplo, o cambiar nuestra forma de comer. Una vez que hemos desarrollado la rutina de sentarnos en el sillón en vez de salir a correr o la de comer cada vez que vemos una caja de donuts, esos patrones permanecerán en nuestra cabeza. Por la misma regla, si aprendemos a crear nuevas rutinas neurológicas que se impongan a esas conductas, sí podemos controlar el bucle del hábito. Podremos conseguir que esas malas tendencias queden en un segundo plano. Mil gracias, Liliana. ¿Dónde está la Liliana? ¿Ya cerraste tu micrófono? Sí, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué voz? Me gustó mucho tu voz. Gracias por permitirme vivir la experiencia. De verdad que me gusta mucho sentir esa variedad. Sí, para mí este es mi momento de mindfulness en el que me siento acompañada, me siento inspirada al sentir esos tonos diferentes. Ujú. Para mí aquí ya está pasando algo maravilloso. Em, Naucaris me dice que va con el próximo, pero antes no se les olvide colocar acá en un textico una frase sobre esto que nos acabó de leer Liliana. Eso. Daniela lo dice en un sentido muy práctico. Daniela es muy práctica. Podemos eliminar un mal hábito cambiándolo por otro. Ujú. Así, se siente así como ya una tarea mucho más liviana, ¿no? Bien. A ver, otra interpretación, otra narrativa de este parrafito. Uno más, anímense. No hay hábito malo ni bueno. Paula se nos anticipó porque ahorita creo que hay puntualmente eso que nos está diciendo, o sea, que estás profetizando lo que viene. Y no me extraña porque nuestro sistema nervioso es capaz de eso. Comienza a predecir con una exactitud, ¿sí? Porque tenemos eso del sexto sentido realmente existe y la neurociencia ya lo explica. Propiocepción, exterocepción. Entonces, no es magia, ¿sí? Aunque yo no estoy negando la magia, no soy quien. Pero lo cierto es que sí, la anticipación nos permite empezar a reconocer una próxima realidad. Muchas gracias. Entonces, voy aquí a solicitarle a Naucaris que abra su micrófono y vamos con el siguiente. Hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias. La ruta neurológica. Si dibujamos el cerebro humano como si fuera una cebolla, compuesta por diferentes capas celulares, las capas externas, las más cercanas al cuero cabelludo, suelen ser las más recientes desde una perspectiva evolutiva. Cuando se te ocurre un nuevo invento o te ríes con el chiste que te cuenta un amigo, son las partes más externas del cerebro las que trabajan. Allí es donde tiene lugar el pensamiento más complejo, en la parte más profunda, cerca del tronco cerebral, donde el cerebro se une con la columna vertebral. Se encuentran las estructuras más antiguas y primitivas. Controlan nuestras conductas automáticas, como la respiración y el tragar, o el sobresalto que experimentamos cuando aparece alguien detrás de un arbusto. Eso, muchas gracias, Naucaris, por permitirme
también experimentar tu voz, ahora con sonido, porque siempre la he estado escuchando por el chat, porque has participado muy activamente, pero ahora mi experiencia es otra, de escuchar tu tono. Vale, cuéntenme por el chat. Ya se empiezan a revelar ciertas verdades, ¿no? Y esto va unido a lo que dijo, por ejemplo, Paula, no hay un hábito malo ni bueno. A lo que decía Daniela, podemos eliminar un mal hábito cambiándolo por otro. Entonces, eso que plantea Daniela es posible si entendemos este párrafo, ¿sí? Porque ese es el descanso que nos da la ciencia también. No es solo cuestión de voluntad, ¿sí? Cuando te dicen, deje ese vicio, pero es que usted es inteligente, ¿cómo es que no puede dejar de hacer eso? No se trata de inteligencia, ¿no? Se trata mucho de esto, una ruta neurológica que no tiene que ver con qué tan inteligente eres, ¿sí? Es entender que se creó un camino y que entre más se ha ido reforzando ese camino, pues claro, menos posibilidades hay. Sobre todo de que si no generas un nuevo camino, pues vas a seguir apegado al anterior, al antiguo. ¿Qué pasa cuando cuesta tener los hábitos? Ya vamos a seguirnos dando luz a esa pregunta que nos estamos haciendo todos. Uy, y yo que tengo este hábito que quiero cambiar o que ya lo he intentado y no he podido. Entonces vamos a dejarnos iluminar un poquito aquí de la lectura y ahorita vamos a comentar un poquito más sobre eso, porque es que a todos nos cuesta, ¿sí? El tema es que tenemos hábitos diferentes, ¿sí? Pero cualquier hábito que queramos cambiar porque está afectando a nuestro bienestar va a ser, va a implicar un esfuerzo y un trabajo, ¿sí? Y entonces hay una parte de nosotros y que es una parte de nosotros que no está provocada por nuestra fuerza de voluntad, ¿sí? Sino es justamente porque biológicamente tú generaste esta información, ¿sí? Entonces ya vamos a seguir dando luz para que no nos sintamos tras del hecho culpables por no poder cambiar nuestros hábitos, sino que nos tenemos la idea de esto es que terminemos motivados porque sabemos que si hay algo que hacer, aunque haya sido muy difícil, me haya costado demasiado y no lo haya logrado, sí podemos hacer algo, está en nuestras manos. ¿Sí? Y no desde la disciplina. Por eso yo algunas veces le decía a Daniela, bueno, sí, disciplina, pero con cuidado, porque primero no sabemos la historia de cada uno, pero segundo porque cuando es biología, ¿cómo podemos ponerla a competir con la fuerza de voluntad? ¿Sí? No se trata tanto de eso, es de otras cosas que ya nos van a ir diciendo aquí en la lectura. Naucaris nos cuenta. Aquí veo también, ve, aquí veo también un componente adicional que facilita el aprendizaje. Y en la medida que estimulas tu cerebro con nuevos hábitos, facilitas la capacidad de respuesta a la adaptación. Claro, y esto nos da también muchas luces sobre lo que podemos ayudar a cultivar en la infancia, ¿sí? Si no tenemos hijos, de todos modos, estamos generalmente relacionados, porque la hija de mi amiga, porque en mi familia hay niños, ¿sí? Entonces siempre podemos generar ambientes en los cuales se generen ciertos comportamientos, ciertas inspiraciones, que se detone allí algo que pueda empezar a prevenir situaciones que podrían llegar a ser hábitos perjudiciales para alguien. Obviamente con todo el respeto del mundo, ¿no? Nuestro cerebro evoluciona con la práctica constante de nuevas experiencias o conocimientos. Eso, Ingrid. Bien, ese es el parafraseo. ¿Alguien más quiere compartirnos su voz para hacer el ejercicio aquí completo de neuroplasticidad en la clase de hoy? A ver, no veo a nadie con la manito levantada. Entonces voy a continuar. Las ratas otra vez. Hacia el centro del cráneo hay una masa de tejido del tamaño de una pelota de golf
que se parece a lo que encontraríamos en el interior de un pez, reptil o mamífero. Son los ganglios basales, un grupo de células de forma ovalada que durante años ha sido un gran desconocido para los científicos, salvo por algunas sospechas de que desempeñaba alguna función en enfermedades como el Parkinson. A principios de la década de los 90, los investigadores del MIT empezaron a preguntarse si los ganglios basales también podían formar parte del proceso de la creación de hábitos y experimentaron en ratas empleando nuevas microtecnologías que les permitían observar con todo detalle lo que ocurría dentro de sus cabezas cuando realizaban docenas de rutinas. ¿Qué nos están contando acá? Ay, ese título sí se lo puse en homenaje a estos pobres animalitos que tienen que hacer estos sacrificios para que nosotros entendamos el sentido de nuestra existencia. Pero podemos darnos también contención porque finalmente somos un sistema y todos estamos al servicio de todos. ¿Sí? Ellos están prestando un gran servicio a la humanidad, también problemas muchas veces. Pero bueno, esto fue como un pequeño homenaje. Pero ¿qué es lo que nos están diciendo entonces? Están confirmando que la repetición de una acción genera cambios en la capacidad de respuesta, que el cerebro evoluciona constantemente. Ujú. Y no les dé miedo mencionar las estructuras cerebrales que eso nos da empoderamiento, ¿cierto? Que los ganglios basales, bien, Paula, estamos conectadas, podrían contribuir en la generación de hábitos, ¿verdad? Súper. Bueno, continuemos por acá. Liliana, ¿nos ayudas con esta? De nuevo, por favor. Que no es molestia para ti, claro. Listo. Una bendición y una maldición. Sin los bucles del hábito, nuestro cerebro se cerraría, abrumado por las minucias de la vida cotidiana. Sin los ganglios basales, perdemos acceso a cientos de hábitos en los que confiamos a diario. Las personas cuyos ganglios basales están deteriorados debido a una lesión o enfermedad suelen quedarse mentalmente paralizadas. Tienen problemas para realizar sus actividades básicas, como abrir una puerta o pensar qué van a comer. Esto son decisiones habituales que no conllevan esfuerzo. Mientras los ganglios basales estén intactos, las señales permanecen activadas y la conducta se producirá sin pensarlo. Asimismo, la dependencia del cerebro en las rutinas automáticas puede ser peligrosa. Los hábitos son tanto una bendición como una maldición, porque los hábitos surgen sin pedirnos permiso. Muchas gracias. Recuperemos un par de frasecitas de esta sección. Porque para nosotros es muy fácil polarizarnos, ¿cierto? Entonces de una vez pensar, ay, pero los hábitos como algo negativo. Y aquí nos muestran exactamente que son una bendición, porque imagínense si nosotros tuviéramos que aprender a conducir cada vez que sacamos el carro, ¿cierto? Entonces no es una bendición que nos ahorre ese esfuerzo, ¿sí? Y entonces cuando liberamos esa energía que aplicaríamos en volver a aprender estas cosas tan complejas, pues nos queda más espacio para crear, para comprendernos, para aprender, ¿sí? Entonces, esa es una bendición. Y la maldición es, ahora sí, la otra parte, ¿no? La de que ellos aparecen sin pedir permiso porque los hemos ido reforzando con el tiempo. Y entre más tiempo hayan sido reforzados, claro, más dificultad vamos a tener en transformarlos. Si los ganglios fallan, falla nuestra capacidad para crear rutinas buenas o malas. Wow, buenísimo. Caris nos dice, nos ahorra energía en actividades, sin embargo, esta lectura me evoca rápidamente el Alzheimer. . Leía en un artículo que
Es increíble cómo aunque con el Alzheimer pues, se deteriora mucho de la estructura cerebral en sus componentes, materia gris, en la blanca también. De todos modos, estos pacientes no pierden su sentido de propiocepción. Sí, ellos, claro, tienen dificultad para recuperar sus recuerdos, la información de sus recuerdos. Y sí, es supremamente peligrosa como es esta enfermedad porque incluso se olvida el recuerdo de cómo así termina, ¿no? De cómo respirar, cómo hacer un circuito de comunicación entre corazón y otro, y pulmón, por ejemplo. Entonces se olvidan estos recuerdos básicos, ¿no? Pero ellos siempre están sintiendo por dentro cómo están. Por eso también llega a haber muchas veces un conflicto emocional fuerte, ¿sí? Eh, Paula nos comenta, con las enfermedades degenerativas aumenta nuestra dependencia de otros. Ujú. Mirna, hay una caja negra en el cerebro, una parte que aún no se ha podido leer, ¿es cierto? Totalmente. Totalmente, imagínate. Hace apenas hace unos 70 años que se empezó a revelar información del cerebro y todavía hay zonas en las que no, por ejemplo, eso lo vamos a ver mañana. Hay una zona que todavía es difícil de explicar. Hay teorías, pero todavía falta mucho y es la parte de la intuición, por ejemplo. Sí. Es un tema y hay experimentos y todo, pero no se logra detectar muy bien cuáles son los circuitos ahí. Pero sí hay información ya. Sin embargo, sí, esto es como el océano. Ustedes saben que ahí en el océano hay un montón de especies todavía no descubiertas. Eso mismo es el cerebro, sí, como una caja negra. Ingrid nos comenta la importancia de los ganglios basales en el desarrollo de hábitos, ¿sí? Para bien y para mal. Si los ganglios basales están óptimos, podemos realizar tareas y hábitos diarios sin dificultad. Los ganglios basales activan rutinas automáticas sin necesidad de decisión consciente, facilitando la vida diaria, aunque también puede llevarnos a conductas negativas difíciles de controlar. Súper. El problema sería que, así como podemos generar los buenos hábitos, pasa igual con los malos, sin diferenciar. Exactamente. Piloto automático. Los científicos han estudiado los cerebros de los alcohólicos, fumadores y adictos a la comida y han medido los cambios en su neurología, las estructuras de sus cerebros y la circulación de sustancias neuroquímicas dentro de su cerebro a medida que se van instaurando los deseos. Dos investigadores de la Universidad de Michigan escribieron que los hábitos especialmente fuertes producen reacciones similares a las adicciones, de modo que desear se convierte en un ansia obsesiva, que puede obligar a nuestro cerebro a poner el piloto automático incluso ante la presencia de fuertes factores disuasorios como perder la reputación, el trabajo, el hogar y la familia. Esta me parece impactante, sobre todo porque como sociedad todavía tenemos una alta crítica hacia las adicciones, ¿sí? Y todavía juzgamos eso como falta de fuerza de voluntad, ¿sí? Cuando, en mi opinión, yo creo que apoyo mucho las visiones que piden que definitivamente sean totalmente catalogadas como una enfermedad mental. Sí, realmente es un trastorno mental. Sí. Las personas que fuman, que tienen adicciones a cualquier, porque no es solamente a sustancias también, puede ser a diferentes comportamientos, ¿no? A personas, ¿cierto? Entonces, en realidad tienen una baja eh, nivel, ¿o ¿qué diría yo? De alguna manera como que no pueden acceder, ¿no? A estos caminos que han ido creando, que obviamente detonaron por una causa. Hay una causa, origen de todo.
¿sí? Que no fue realmente que le gustara el alcohol. A eso lo precedió una situación seguramente de calamidad, de crisis, y que encontró en el alcohol una estrategia para relajar algunas de las sensaciones y por supuesto desde ahí empezó a crear un camino de adaptación a esa emoción o a esa vivencia compleja, ¿sí? Entonces, el punto acá es este piloto automático, ¿sí? ¿Cómo podemos también trabajarlo? ¿Cómo podemos empezar a abordarlo? Entonces, el alcoholismo ha acabado con muchos, claro, es que es un problema realmente crítico, social, ¿sí? Y no solo el alcoholismo, es que el alcoholismo es uno de los que, claro, podemos ver más fácilmente, pero hay otro tipo de hábitos, ¿sí? Adictivos de los que no se habla, ¿sí? Y esos me parecen aún más peligrosos y también destruyen muchos hogares, ¿cierto? Adicciones de muchos tipos y lo que nos dicen acá es que incluso al comparar los cerebros de un alcohólico con los de, por ejemplo, una persona que come compulsivamente, son muy parecidos, ¿sí? Exacto. Sí, de hecho, por eso hay casos de neurodivergencia como el TDAH, son sensibles a las adicciones. Así es. Bueno, yo aquí voy a terminar ya. Regla de oro. Cuando nos propongamos cambiar un determinado hábito, existe una regla de oro que todos los estudios han demostrado que es una de las herramientas más poderosas para generar cambios. Esta es la regla. Si usamos la misma señal y proporcionamos la misma recompensa, podemos cambiar la rutina y cambiar el hábito. Casi todas las conductas se pueden transformar si la señal y la recompensa siguen siendo las mismas. La regla de oro ha funcionado en tratamientos contra el alcoholismo, la obesidad, los trastornos obsesivo-compulsivos y otros cientos de conductas destructivas, y comprenderla puede ayudar a cualquier persona a cambiar sus viejas costumbres. Los intentos para dejar de picotear entre horas, por ejemplo, suelen fracasar a menos que una nueva rutina satisfaga las viejas señales y recompensas. Una fumadora normalmente no puede dejar de fumar a menos que encuentre alguna actividad para reemplazar el tabaco cuando se activa su deseo de nicotina. Esto, obviamente, podríamos centralizarlo en 3 pasos, ¿sí? Que vamos a trabajar profundamente en esos 3 pasos mañana, ¿sí? Primer paso habla de una señal, segundo paso habla de una rutina y tercero habla de una recompensa. Entonces, claro, así está supremamente resumido, pero conlleva un montón de elementos, ¿cierto? Que tienen que ver mucho con el la conciencia, la autoconciencia, ¿sí? Que es una de las habilidades básicas que se debería desarrollar desde el preescolar, pero usualmente como que nos vamos más por que aprenda a leer, que aprenda a escribir, y eso por supuesto que es importante, pero esta es una herramienta de supervivencia, ¿sí? Y además que determina la calidad de vida de una persona y por eso debería enseñarse a muy temprana edad, a reconocer, por ejemplo, cuando estoy en presencia de una señal, ¿sí? Que me va a impulsar a hacer algo que hago todos los días de la misma manera, ¿sí? Entonces, cuando por allá yo los provoqué con un micro hábito, ¿sí? No les dije si bueno ni mal, ¿cierto? Simplemente dije, busquen un micro hábito y traten de hacer ahora eso mismo, pero de una manera diferente o cambien algo en el procedimiento, ¿sí? Porque es una manera de empezar poquito a poco, como a generar esa esa es una crisis. El cuerpo lo vive como una crisis y entonces se incomoda, pero a la vez te va generando unas estrategias. Entonces, la idea es que mañana ya entonces ampliemos un poco más este proceso y entonces podamos aterrizar
en eso, en esa pregunta que nos hacía por allí, creo que Ingrid, ¿no? Y el hábito que me cuesta. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Y cómo voy a hacer? Entonces, quisiera que, sin que se vuelva un pensamiento obsesivo, pero que de pronto sí empecemos a dilucidar cuál es ese hábito que tengo identificado que no me está favoreciendo en mi bienestar, en mi crecimiento. Que exploren un poco, sin presión, ¿sí? Exploren un poco, porque de hecho, eh, ese es un paso difícil, ya ese es difícil, ¿sí? Y mañana les voy a enseñar también algunas técnicas para reconocer, ¿sí? Cuáles son los hábitos que debería empezar primero a abordar, ¿no? Pero sí déjenlo allí como, yo lo dejo ahí como instalado en su inconsciente, ¿sí? ¿Cuál será ese hábito por el cual debería empezar? ¿Sí? Muchos lo tienen ya súper claro, otros como que dicen, no, todavía no, no siento que sea algo tan importante o no tengo ni idea. Pasa así en cada individuo de una manera diferente. Eso. Y los ejemplos de recompensas también van muy relacionados justamente con la recompensa que es, porque ya estás obteniendo una recompensa gracias a ese hábito que es dañino. ¿Sí? Inclusive dentro de los hábitos dañinos ya estás recibiendo una recompensa y por eso lo sigues haciendo, ¿cierto? Entonces, eh, primero hay que reconocer cuál es la recompensa que estás obteniendo con este hábito. Y en la medida en que tengamos esa claridad, ahí sí podemos poner a nuestra parte de acá prefrontal a reconocer cuál podría ser una recompensa que realmente al sistema le parezca una buena recompensa, que compense, que pueda sustituir a la anterior. ¿Sí? Entonces, claro, cada caso es muy diferente. Hay algunas recompensas que van a necesitar de mucha creatividad y otras que necesitan es de un poco más de esfuerzo, de contención, ¿cierto? Entonces depende mucho de cuál sea el hábito. Igual mañana lo vamos a abordar. Procrastinar, sí, sí es un hábito. Es un hábito y que, claro, primero hay que rastrear si es algo que realmente estás haciendo de manera repetitiva. Y el primer trabajo ahí sería empezar a mirar justo ante qué situaciones siempre la respuesta es "Ay, después, ¿sí? Si hay algo en particular o si es con todo, ¿cierto? Pero generalmente nunca procrastinamos en todo. Nosotros tendemos a generalizar y a decir y a ponernos la etiqueta, soy procrastinador, pero no es así. Generalmente es en un área o es algo en particular. Entonces tenemos que tratar de como eh, hacer ese mapeo y reducirlo en partes más pequeñas. Porque si empezamos desde allí como que soy procrastinadora, no es mucho más difícil. ¿Sí? La tarea se hace imposible y entonces no hay recompensa que a ti te pueda servir. Por eso es importante focalizar y llevar realidad a esto. ¿Sí? Entonces vamos a ir pensándolo y mañana es sábado, mañana nos vemos entonces a las 8 de la mañana y les cuento que tenemos un cruce por ahí en horarios. Realmente yo empiezo otra formación el lunes. Entonces la idea es que mañana trabajemos más largo, ¿sí? Que hagamos una jornada un poco más larga para poder abarcar ya todo lo que nos queda pendiente de la formación y que quedemos ya con unas tareas de compromisos para que podamos seguir trabajando. Mañana tenemos que dejar armado nuestro plan individual, ¿sí? Con el hábito que vamos a trabajar. Entonces, mañana vengan dispuestos a eso, a tener esa identificación de su hábito y entonces que yo les pueda ayudar también aquí como a mirar lo que decía Paula, bueno, ¿y qué recompensa podrá servir para esto? ¿Cierto? ¿En qué momento se detona
este hábito, entonces hay que darle un montón de contexto. ¿Listo? Ok. Yo creería que de 3 horas. No, Caris. Entonces nos vemos a las 8 y estaremos terminando por ahí a las 11. ¿Qué? Sí, a las 11. Bueno, entonces les agradezco mucho toda su atención, su colaboración. La experiencia de poder escucharlos para mí es bien importante, me nutre muchísimo. Y entonces les deseo un feliz descanso, terminen su jornada en tranquilidad, en agradecimiento, así como me lo están manifestando por acá. Entonces descansen y nos vemos mañana muy puntuales a las 8 de la mañana. ¿Vale? Ay, Liliana, bueno, luego lo puedes ver grabado. Em, Profe, para comunicarles a ellos sobre el cambio para mañana. Compañeritos, el día de mañana vamos a ver si extendemos la clase, ¿vale? Los que puedan, porque pues para el día lunes se nos ha presentado un inconveniente y para adelantar la clase para el día de mañana. Entonces, para que supieran, ¿vale? Que entonces mañana nos vamos a alargar un poco más y pues si no se termina todo el temario el día de mañana. Es así, profe, ¿verdad? Sí, No sé, mañana abarcamos todo lo que nos quede todo, pendiente. todo, todo lo que nos quede pendiente y de pronto nos podemos ir un poco más de la hora. O sea, iniciamos a las 8, ¿vale? Iniciamos a las 8 puntuales normalmente. ¿Vale? Mañana a las 8 de la mañana, hora Colombia. Y abarcamos todo, ¿vale? Porque ya pues el lunes se presentó un inconveniente y no se va a poder pues dictar la clase del lunes, entonces vamos a ver si la adelantamos un poco para el día sábado, ¿ok? O sea, el día de mañana. Entonces, para que todos sepan, recuerden las personitas que no van a poder estar como la compañera que dice que va a estar trabajando. Entonces, pues recuerden que va a tener el material de la clase grabada, ¿vale? Entonces, eh, pueden ver la grabación de las clases, las personitas que van a estar de pronto trabajando en las horas de la mañana y demás, ¿ok? Entonces, para que todos vengan preparaditos el día de mañana. Entonces, compañeros, fue un gusto. Espero que hayan disfrutado mucho de la clase, ¿vale? Y que tengan un excelente descanso. Mañana nos vemos temprano, ¿vale? Pongan sus alarmas, levántense con su cafecito, ¿vale? Entonces, con toda la actitud el día de mañana muy temprano. Muy buenas noches, compañeros. Nos vemos el día de mañana.